¿Pueden ver la imagen? Sí. Ok. Vamos a terminar esta parte de enfoque sistémico, pensamiento sistémico. Ustedes deberían haber leído el documento de Suselakov para poder entender algunas cosas que habían quedado sueltas. Esta es una presentación de otro autor. Es interesante para poder ver el elemento de las interrelaciones en lugar de las relaciones lineales. Aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que ocurría en la época de la Guerra Fría, la amenaza de la Unión Soviética, de alguna manera afectaba la amenaza, perdón, las armas de la Unión Soviética se consideraban como una amenaza para los Estados Unidos. Y ante la amenaza de los Estados Unidos, estos consideraban una necesidad de construir armas. Por otro lado, las armas que construían en Estados Unidos era considerada una amenaza para la Unión Soviética. Y, por lo tanto, ellos tenían la necesidad de construir armas. Pero fíjense que ambas vistas, la de Estados Unidos y la de la Unión Soviética, eran lineales, es decir, su perspectiva. En la práctica, existía una interrelación, ya que la necesidad de construir armas de Estados Unidos hacía que la Unión Soviética podía percibir esas armas. Y la necesidad de construir armas de la Unión Soviética hacía que los Estados Unidos perciban esas armas. Y esto era un círculo vicioso. Entonces, es diferente ver una relación lineal desde la perspectiva de cada uno de estos dos países y ver desde afuera, si quieren, la interrelación que existe. Entonces, remarcamos que el pensamiento sistémico trata de ver interrelaciones, un conjunto de variables que se influyen mutuamente. A eso nos referimos con las interrelaciones. Los elementos tienen que estar interrelacionados. Esa es la clave. Aquí tenemos otro ejemplo desde la perspectiva de los alumnos. Si el profesor llega tarde, siempre, los alumnos sienten que pierden el tiempo esperando. Así que una acción natural es que los alumnos lleguen más tarde. Estamos hablando de una clase presencial. Si tenemos la perspectiva del docente y vemos que el docente llega temprano y que hay muy pocos alumnos, como es el caso de nuestra clase presencial, hay 17, ¿no? Entonces, el docente considera de que está perdiendo su tiempo. Así que dice, la siguiente vez voy a llegar más tarde para darles más tiempo y que puedan reunirse. Y los profesores, obviamente, consideran que van a llegar más tarde. Esto también incide en una realimentación. La tardanza del alumno va a hacer que el profesor pierda tiempo, así que el profesor va a decidir llegar tarde. La tardanza del profesor va a hacer que el alumno considere que está perdiendo tiempo y va a llegar más tarde. Y así sucesivamente, ambos van a llegar tarde. Y en la práctica no se van a realizar las clases. Entonces, estas interrelaciones son importantes de distinguir, y no solamente la linealidad, la causa-efecto. Es por eso que se considera que el enfoque sistémico, pensamiento sistémico, trata con los procesos, no con las instantáneas, con los procesos de cambio. ¿Está claro hasta ahí? Estamos repasando. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No hay realimentación, así que no puedo continuar. ¿Alguna duda? Tengo 20 alumnos y ninguno está escuchando. ¿Alguien me escucha? ¿Se ha cortado la comunicación? No entiendo. Sí, sí, que se escucha bien. Bueno, he hecho una pregunta, ¿por qué no responden?
¿Alguna duda? No, Inge. Bueno, Ok. Entonces, para poder entender y poder adquirir la competencia o pensar sistémicamente, vamos a trabajar sobre un elemento, un concepto básico que se llama feedback, realimentación, retroalimentación, depende cómo traduzca. Si vemos estos elementos, estos ejemplos, podemos ver que existe una realimentación, al igual que en el caso de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, esta realimentación es importante, muy importante para entender la interrelación de las variables y no que son relaciones solo lineales, son procesos de cambio y no son instantáneos. Entonces, la retroalimentación es muy relevante, muy importante para enfocarnos, para generar ese pensamiento sistémico. Ahora, existen dos tipos de realimentación, una que es positiva y la otra que es negativa. La primera habla de que los actos pueden reforzarse o contrarrestarse. Primero, si hablamos de reforzar, estamos hablando de ese círculo positivo, círculo vicioso. Lo que pasa en la Guerra Fría, lo que ha pasado en la Guerra Fría era un círculo vicioso y era positivo. En cada vuelta se estaba reforzando la idea de la amenaza, así que había que armarse más. Pero también puede existir ciclos, realimentaciones que contrarresten o que se equilibren entre sí, que de alguna manera mantengan un equilibrio. ¿Se acuerdan de un elemento que hablábamos que es resistencia al cambio? Una resistencia al cambio es justamente contrarrestar cosas. Entonces, hay que tratar de reconocer estructuras recurrentes, cosas que suceden muchas veces. En la realidad, en la vida real, existen círculos, no hay líneas rectas. Las líneas rectas son una limitación para el pensamiento sistémico. Entonces hay que tratar de modelar la percepción que uno tiene. Les había mostrado inicialmente una imagen donde había y decía mi mujer y mi suegra, ¿no? El autor había identificado de esa manera, y era cuestión de perspectiva, de percepción, el poder identificar una mujer joven o una mujer mayor. Tenemos una relación entre sujeto, verbo, objeto, que tiene que favorecer o que favorece la percepción lineal. Siempre estamos pensando en sujeto, verbo, objeto. ¿Qué cosa causa qué? Y necesitamos un lenguaje que nos hable de círculos. Algo que no sea sujeto, verbo, objeto, sino A influencia en B y cómo B influencia en A. Un círculo. Aquí vemos algo típico que ustedes pueden hacer a diario. Están en sus casas, tienen un poco de sed, así que van a agarrar una jarra con agua hervida, agua filtrada y van a vertirla en un vaso. Algo totalmente natural, pero aquí podemos entender la linealidad y diferenciarla de la realimentación. Por ejemplo, ¿qué variables podríamos identificar linealmente en este ejemplo? Como causalidad simple. ¿Qué podríamos identificar? llenar el vaso con agua. Ya, quiero dos variables. La relación causal. El vaso, la jarra donde está contenida el agua cruda, si podemos decirlo así. Dos variables. Quiero la relación. Y la otra sería la olla donde lo va a hervir. Creo que sería una olla, sí. Bueno, es una jarra de agua y tenemos un vaso. ¿Cómo relacionamos? Por el agua. Sí, pero quiero la relación completa, la identificación completa, la relación lineal causal que existe entre esas dos variables.
¿Ambos pueden contener agua? No quiero, o sea, quiero una relación. A afecta a B, A causa B. Quiero esa identificación en estas dos variables. El tiempo de vertido sobre el líquido, sobre el Ok, volumen de líquido. me están hablando de manera contextual. Quiero una identificación entre las dos variables. ¿Qué pasa si una hace algo? ¿Qué pasa con la otra? Eso es lo que quiero. Una relación. Jarra llena vaso. Ya, muy sintético, pero está bien. Podríamos decir, la posición o la inclinación de la jarra va a hacer que fluya agua hacia el vaso, por ejemplo. A mayor inclinación, mayor flujo de agua. A menor inclinación, menor flujo de agua. Estamos buscando relaciones entre las dos variables. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Sí. sí, se entiende. Sí, Inge. Aquí tenemos justamente la posición de la jarra y el flujo de líquido. ¿Cómo podríamos volver esto realimentación? Esto es como lo vemos, una relación lineal. La posición de la jarra va a hacer que haya un flujo de líquido, agua, lo que sea. Estamos claros con esto. Pero ahora lo que quiero es que exista una suerte de realimentación, que yo pueda identificar aquí que en la vida real no existen líneas, existen círculos. Esto es algo tan común que ustedes pueden hacer ahora mismo en sus casas. Pero ¿cómo encontramos esta relación de variables en forma de círculos, ciclos, retroalimentación? ¿Cómo podríamos identificar eso? A ver, quiero Que, ideas. que la muchacha sirve el agua para saciar su sed y si tiene más sed vuelve a servir más agua, así en un ciclo. A menor espacio en la jarra, mayor inclinación de la botella. Causa-efecto, dos variables. Quiero algo que se cierre. ¿Se dan cuenta de la dificultad que tenemos? O sea, seguimos con un pensamiento coloquial, natural, lineal. Y no estamos pudiendo encontrar algún pensamiento que nos hable de círculos. ¿Cómo puedo yo encontrar? Si esta es su pregunta de examen, están jugando los 100 puntos de su parcial. ¿Cómo puedo yo encontrar en esta imagen ciclos? Es algo que ustedes pueden hacer la prueba. A ver, es bastante simple para entender. No les voy a decir que lo hagan ahora, pero intenten hacerlo una vez que terminemos la clase. Y vayan a agarrar una jarra de agua y un vaso y empiecen a vertir el líquido. ¿Hasta qué punto van a vertir el líquido? ¿Dónde existe el ciclo? Hasta que el vaso se llena, Inge. ¿Ok? Quisiera verlos. Están llenando el líquido y que el líquido rebalse. Ustedes quieren tomar agua, así que agarran un vaso, una copa y empiezan a verter el líquido. ¿Qué hace? ¿Qué va a ocurrir? Empieza a llenar el vaso, Inge, y paramos cuando ya esté lleno. Ok, entonces, ¿cómo podríamos relacionar eso de parar, dejar de vertir el líquido de tal manera que se torne como una realimentación? Algo así como si el vaso está lleno, entonces dejamos de vertir el líquido. O digamos, la posición de la jarra ya lo ponemos en posición vertical. Ok, aquí tenemos nivel actual de líquido. Si es una copa, ustedes van a poder ver dónde está llegando el agua. Por otro lado, va a haber un parámetro implícito. Ustedes no necesitan marcar con un marcador el vaso para decir hasta aquí quiero el agua. Obviamente, cuando reciben agua, ustedes saben hasta dónde quieren. No van a hacer rebalsar el vaso. Tiene que ser una posición tal que les permita moverse con el vaso y no derramar el líquido, ¿verdad? Porque si no, sus papás les van a reñir. Entonces, tenemos un nivel actual de líquido que se compara con un nivel deseado de líquido.
Esa comparación genera una diferencia. Aquí le llaman brecha. Viene del término gap. Gap significa brecha. Pero es una diferencia entre los dos estados. Nivel actual del líquido, nivel deseado. ¿Qué va a ocurrir con la diferencia? Si la diferencia es mucha, ¿qué va a pasar? Si hay mucha diferencia entre lo que quiero y lo que tengo, ¿qué va a pasar? Va a seguir echando agua. Ok, voy a inclinar más la jarra. Y cuando la diferencia sea menor, se está acercando a cero la diferencia, ¿qué va a pasar? Va a echar menos. Ok, hasta que si la diferencia es cero, ¿qué va a pasar? Dejamos de vertir líquido de la jarra. Ok, esa es la idea. Ahí está el círculo. Ustedes pueden ir a la llave la llave de agua de la cocina y llevan un vaso. Van a abrir la llave y va a empezar a verter líquido. Y cuando se esté acercando, ustedes van a ir cerrando poco a poco la llave. No lo van a cerrar de golpe. No van a decir, hasta aquí quiero y lo van a cerrar de golpe, porque saben que su acción no va a provocar una reacción inmediata. Cuando giran la llave, no se cierra automáticamente el agua. Va a empezar a reducirse. Entonces, lo que tienen que hacer es, a medida que se está acercando el nivel actual hacia el nivel deseado, van a ir cerrando poco a poco la llave. De tal manera que cuando esté cerca a lo que ustedes quieren, van a cerrar la llave completamente. Existe una realimentación entre la posición de la jarra, lo que están vertiendo, el abrir la llave si quieren, también podría ser, y el nivel actual del líquido frente al nivel deseado, y una diferencia. Entonces, fíjense cómo hemos convertido una linealidad en un círculo. Y esto no existe en la vida real, no existe esta linealidad, solo que nosotros percibimos de esa manera, percibimos líneas, y la idea es percibir círculos. ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿De qué se va a encargar entonces el enfoque sistémico cuando nosotros lo adquiramos? Al final del semestre, cuando tengamos la capacidad de pensar sistémicamente, ¿cómo deberíamos pensar? Con retroalimentación. Ok, hay dos elementos que caracterizan al enfoque sistémico. ¿Cuáles son esos dos? Interrelaciones y causa y efecto. No, las causas y efectos son lo que normalmente se hace. Las interrelaciones o alimentaciones es una. Es ver círculos en vez de líneas. Pero hay algo más. ¿Cuál es el otro elemento? ¿Cuál es el otro elemento? Vamos, está en la diapositiva. Solo tienen que leer. Procesos. Procesos de cambio en lugar de instantáneos. Interrelaciones en lugar de relaciones lineales. Esos son los dos elementos que se tienen que adquirir. Que deberíamos adquirirlo hasta mediados de semestre, porque la parte de pensamiento sistémico es la primera parte de la materia. ¿Se dan cuenta cómo les ha resultado difícil el encontrar primero una linealidad aquí? Y después de encontrar la linealidad, cómo convertirla en círculo. En la práctica no estamos convirtiendo nada. Ya existe un círculo aquí, solo que no lo estamos viendo. ¿Cómo nos damos cuenta de que el nivel actual está siendo el nivel deseado? ¿Cómo percibimos esto? En ¿Qué nos función ayuda? a la sed que tenemos, dije, porque al final nosotros no los vamos a tomar. Ya, pero ese es el nivel deseado, ese es nuestro parámetro. Pero ¿cómo percibimos que está llegando el nivel actual a nuestro nivel deseado? Mirando. Y ahí tenemos la realimentación.
estamos mirando. Aquí no se percibe eso. Dice brecha percibida, pero ¿por qué? ¿Por quién? Nosotros estamos mirando y con nuestros ojos estamos realimentando nuestro cerebro para que mande a nuestra mano y vaya cerrando la llave o vaya quitando la inclinación de la jarra. Porque sabemos si la inclinación es muy fuerte, no vamos a poder pararla donde queremos. Entonces tenemos que ir quitando la inclinación poco a poco o cerrando la llave del agua poco a poco. ¿Y cómo se logra? Realimentación. ¿Dónde está? Nuestros ojos están percibiendo la diferencia. Y al percibir la diferencia le están diciendo a nuestro cerebro que actúe. Entonces hay muchas cosas en este diagrama que no están explicitadas, pero que sin embargo ocurren. El diagrama no muestra la realimentación en el sentido de la vista, por ejemplo. Solo dice brecha percibida. Se está asumiendo que algo está ocurriendo para que se perciba la brecha. Entonces eso se llama abstracción. No todo lo que en el sistema real ocurra podemos representarlo en un modelo. Esto es un modelo. Se dice que un modelo es una abstracción de una realidad. ¿Qué significa abstraer? ¿Qué significa abstraer? Adquirir conocimiento. No. Eso es adquirir. Abstraer. Simplificar algo a sus partes más básicas. Más relevantes, más importantes. Ok, estamos destacando los elementos más importantes, más relevantes. Estamos abstrayendo. Entonces aquí la parte de la vista, la realimentación de información, no se la coloca. Solo se pone brecha despercibida o diferencia. Y esta diferencia o brecha percibida implica que algo va a ocurrir para que nosotros percibamos esa diferencia. Pero no necesariamente tiene que estar en el modelo. Este es un modelo de la realidad. ¿Está bien? A ver. Okay. Entonces, el pensamiento sistémico tiene 3 ladrillos fundamentales. ¿Por qué se llama ladrillos? Porque un ladrillo permite construir. Entonces, los ladrillos sistémicos, los ladrillos del pensamiento sistémico son 3. Con los 3 ladrillos entendidos, comprendidos y aplicados, vamos a adquirir pensamiento sistémico. Los 2 primeros ladrillos son la realimentación. Una realimentación positiva o de refuerzo y una realimentación negativa o de equilibrio. Esos 2 son los 2 primeros ladrillos. Y un tercer ladrillo es una demora, que hace rato les he citado, pero no lo hemos representado. Les vuelvo a poner el gráfico. ¿En qué lugar, mejor aquí, en qué lugar de este modelo habrá demora? Si ustedes están recibiendo agua en un vaso, ¿en qué lugar habrá demora? Al llenar el recipiente. Al llenar el vaso. Entonces, entre la acción y el nivel del agua. Eso está marcado aquí con flujo de líquido. Donde dice flujo de líquido, ahí existe la demora. Porque abrimos la llave del grifo y apenas la abramos no hemos llenado el vaso. A menos que tengamos un caudal bárbaro que ni en un milisegundo se llene el vaso. Va a haber una demora entre una acción y el cambio del estado. Una forma de entender la demora es, si ustedes tienen un calefón para su ducha, entonces tienen 2 llaves de agua, una llave de agua fría y una llave de agua caliente. Lo primero que hacen es abrir la llave de agua caliente. Apenas abren la llave de agua caliente, ¿el agua sale caliente? ¿Qué opinan? Apenas abren la llave, ¿el agua sale caliente? No. No. ¿Qué sucede? Se va calentando poco a poco.
empieza a elevarse poco a poco la temperatura y excede la que ustedes quieren. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen cuando el agua se pone más caliente de lo que ustedes quieren? Abrir la llave de agua fría. Ok, se abre la llave de agua fría y poco a poco se va templando y se va enfriando. ¿Qué hacen ahora? Se abre más la llave del agua caliente. Abren más la llave de agua caliente y así van jugando durante varios minutos hasta que el agua esté como ustedes quieren. Si tienen una ducha eléctrica, va a ocurrir lo mismo. Abren la llave de agua y el agua empieza a salir primero fría. Pasa un tiempo, la resistencia calienta el agua por el paso por el flujo del agua y empieza a calentarse. Pero se calienta muy fuerte, con mucha calor, o sea, mucha temperatura, perdón. Abren más la llave de agua para que fluya más agua y se vaya templando. Pero entre la acción y el estado pasa un tiempo. Eso es demora. Normalmente las demoras no se las representan, a menos que necesitemos hacerlo. Pero tenemos que entender que existe la demora. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Entonces, tenemos 3 ladrillos. ¿Cuáles son esos ladrillos? Refuerzo, equilibrio y demora. Ok. Alimentación positiva, alimentación negativa y demora. Refuerzo, equilibrio y demora. Tenemos la realimentación de refuerzo, o amplificadora también se llama, positiva se llama. De equilibrio se llama compensadora, orientada a un objeto, orientada a una meta. O sea, tenemos distintas formas de entenderlo. No significa el orden de las flechas de la gráfica, no tiene nada que ver con que sea compensadora o de refuerzo que estén en un u otro sentido. No tiene nada que ver. Pero sí tiene que ver que la reforzadora normalmente tiene un comportamiento, crecimiento exponencial. Los ciclos positivos tienen un comportamiento de crecimiento exponencial. Y esto lo vamos a ver cuando empecemos a hacer simulación por computadora. Vamos a verificar, contrastar la teoría con la práctica. ¿Está bien? De momento, tienen que creer. Todo ciclo positivo tiene este tipo de comportamiento. Y todo ciclo negativo tiene este tipo de comportamiento. Les decía, está orientado a una meta. Está orientado a un equilibrio. Entonces, puede ser una meta explícita o puede ser una meta implícita. Y va a estar orientado a un comportamiento. Las demoras son la pausa entre nuestros actos y sus consecuencias, entre la acción y el cambio de estado. Se les representa por 2 rayitas como aparece en la gráfica. Eso es una demora. En el ejemplo que les he dado de la ducha, la temperatura deseada versus la temperatura actual va a provocar una diferencia de temperatura. Percibimos la diferencia metiendo la mano al agua, ¿no? Por nuestros ojos ya no va a entrar. Dense cuenta que cuando hemos hecho el ejemplo de llenar un vaso, nuestros ojos eran la realimentación. Esa era la forma de percibir. En el caso de la ducha y el agua caliente no va a ser nuestros ojos, va a ser nuestra piel. Vamos a tocar el agua y vamos a percibir. Si nos quema, es que está muy caliente. Y si está muy fría, vamos a sentir, vamos a percibir. Entonces, cuando percibamos la diferencia, vamos a hacer que la posición del grifo se abra más la llave o se cierre más. Una u otra llave. Y entre la posición del grifo y la temperatura actual va a existir una demora. Va a pasar un tiempo. En la práctica, si representásemos estos cambios que hacemos al ducharnos, es decir, hasta que tengamos la temperatura deseada, tendríamos este comportamiento. Nuestra meta está marcada en la línea verde, pero nuestra temperatura actual sería la línea roja, hasta que llegue a lo que queremos. Entonces, estamos viendo cómo podemos representar, primero, en modelos, lo que hacemos normalmente, y estos modelos tienen que tener un comportamiento en el tiempo. Valores, tablas, gráficas. Y representando estas tablas, estos valores en gráficas,
podemos entender el comportamiento de los sistemas reales. Esa es la idea de la materia. Algo tan simple. Hoy día hemos modelado, hemos hecho dos modelos de la temperatura y el del agua. Y estos modelos se ven simulados, representan su comportamiento en el tiempo, están haciendo una simulación y nos muestran gráficas. Y podemos ver tablas. Esta es la idea de la materia. ¿Interesante o no? Sí, Inge, muy interesante. Todo el semestre vamos a hacer esto. Vamos a llegar a hacer esto. Cosas que son triviales y que son de nuestro diario vivir. Son sistemas. Por eso les había dicho, donde ustedes pongan el ojo, ahí hay un sistema. La idea está cómo abstraemos las variables más importantes, las relacionamos y encontramos un modelo. Y luego con ese modelo simplemente simulamos en una computadora y tenemos el comportamiento del sistema real. Entonces podemos generar una herramienta para tomar decisiones. Porque puedo decir, ¿qué pasa si cierro la llave? ¿Qué pasa si abro toda la llave? Voy a tener un comportamiento representado. Y voy a tener una herramienta para tomar decisiones. Entonces voy a decir, si abro toda la llave, me quemo. Si cierro toda la llave, no me baño. Decisiones triviales, no importa que sean tontas tiene que ser eso, una herramienta para tomar decisiones. Nuestro gobierno, como la mayoría de los gobiernos, como los gerentes de empresas, como los directores de instituciones, toman decisiones, nuestro rector, toman decisiones empíricas, en función de, a otro le ha sucedido lo mismo y me va a pasar a mí. O tengo experiencia y en base a mi experiencia pienso que es la mejor decisión. Todo es empírico. Lo que estamos dándole es una herramienta técnica para tomar decisiones. Generamos una herramienta y ellos simplemente tienen que decir, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Ah, tengo este comportamiento, entonces no debo hacer esto o sí debo hacer lo otro. Decisión técnica. Esa es la idea de la simulación. Esa es la idea de la modelación. ¿Está claro? No sé si se han quedado estupefactos, pero no hay respuestas. Sí, ingeniero. ¿Cómo vamos a lograr esto? Empezando a modelar. ¿Cómo vamos a modelar? El tema 4 tiene que ver con algo que se llama arquetipos sistémicos. Los arquetipos sistémicos, o patologías sistémicas también se las llama, nos van a ayudar a entender de manera inicial las distintas enfermedades que pueden tener los sistemas reales. Y representando esas enfermedades, por sus patologías, sus síntomas, vamos a determinar cómo se comporta cada uno de ellos. Esa va a ser nuestra primera aproximación a adquirir pensamiento sistémico. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en el tema 4. Esto entonces termina nuestro tema 3. Perdón, tema 2. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Esta era la forma de cerrar el enfoque sistémico. Nos faltaba esta parte. Nuestro tema 3 tiene que ver con los sistemas y los modelos. La definición de sistemas, fíjense que esta definición está sesgada. Nuestra definición de sistema tiene que basarse en paradigmas. ¿Cuál era nuestra definición? ¿Se acuerdan? Que un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que interactúa con su medio. Exactamente. Entonces le falta algo a esto. Esta es una versión beta. La versión final debería estar en el libro. Entonces aquí vamos a tener en este libro. Cuando vemos la definición de sistema, dice, es un conjunto de partes que interactúan entre sí para formar un todo relacionándose con su medio. Está contemplando los dos paradigmas. No importa cómo lo digan. Su compañero lo ha dicho en otras palabras, pero está conjuncionando los dos paradigmas. Esa es la idea. Ustedes tienen que saber de dónde nace esa definición, en qué se basa la definición.
Entonces, no estamos mal. Estamos yendo por un buen camino. Entonces, esto está sesgado y se nota. Sabemos lo que es un sistema. ¿Está bien? Vamos a hablar de algo que se llama jerarquía de sistemas. Es lo que vamos a hacer hoy día y vamos a quedar en esa parte. Cuando Bertalanffy saca el libro Teoría General de Sistemas, tiene que buscar, tiene que mostrar que existen regularidades entre las diferentes ciencias. Y esas regularidades a él le llama sistema. De tal manera que hablamos de un sistema económico, sistema físico, sistema químico, sistema ecológico, sistema ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Sistema social. Entonces, él tiene que mostrar en su libro que esto sí ocurre. Utiliza mucha información de otros autores. El universo es un sistema de cuerpos celestes que incluye muchos subsistemas de estrellas denominadas galaxias. Dentro de esas galaxias está la Vía Láctea. Dentro de la Vía Láctea, un sistema que se llama sistema solar. Nosotros lo hemos llamado sistema solar. Uno de muchos sistemas planetarios. Dentro de este sistema está la Tierra. Hemos hablado de sistema, subsistema, 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 subsistema. Claro que nuestro universo no significa que es el suprasistema y no hay nada más por encima de él. Ya les he dicho, simplemente nuestro conocimiento lo que nos limita. Dada esta lógica de que un sistema contiene muchos subsistemas, podemos entender que el universo no está libre de esto y que hay algo más grande después del universo. Nada más no lo conocemos. Y lo mismo dentro de un organismo. Un organismo es un sistema que también tiene muchos subsistemas. Nosotros somos un ejemplo de esto. Pero cuando tenemos un ser humano que tiene muchos subsistemas por dentro y podemos terminar en un átomo, ¿no? Las células en un átomo, también podemos entender que nosotros somos parte de un sistema mayor, de una sociedad. Y nuestro primer organismo social es nuestra familia. Entonces somos parte de algo más grande. La teoría general de sistemas muestra esta estructuración en una jerarquía de niveles de complejidad, es decir, ha tratado de identificar el autor, no Bertalanffy, sino Bowden, ha tratado de identificar, de acuerdo a los niveles de complejidad, cómo se podría jerarquizar una escala de sistemas. Todo lo que hablemos en estos 9 niveles de Bowden son sistemas, pero que se caracterizan por su nivel de complejidad. Así que vamos a partir de lo más simple, lo más básico, hasta los más complejos. El primer nivel, justamente quiero mostrar esta gráfica, este es el libro Teoría General de Sistemas, y aquí mostramos lo mismo, una clasificación de sistemas, la jerarquización, estructuras estáticas, dinámicas, mecánicas, 9 jerarquías. Bowden es el autor. ¿Está bien? Pues vamos a ver esto con un poco más de detalle. La primera es el nivel de la estructura estática. Se podría llamar nivel de estructuras, es decir, aquellas que no van a cambiar en el mundo real. Es la geografía, la anatomía del universo. Un ejemplo es el agua, la composición del agua que nosotros conocemos. Sabemos que es un todo, porque el hidrógeno y el oxígeno sueltos no hacen agua, no tienen las mismas propiedades que el agua. Entonces, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno hacen que el agua tenga propiedades del todo. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar? Aquí tenemos átomos, moléculas, cristales, estructuras biológicas microscópicas, como ejemplos de una estructura estática. Pero ¿qué otra cosa se les ocurre? Como una estructura estática, que no cambia en el tiempo. ¿El sistema solar sería una estructura estática? Vamos, ¿qué opinan? Creo que no, ingeniero, porque el Sol aumenta su masa y atrae cada vez más a los planetas. Ok, pero como estructura, es decir, como una conformación de varios planetas que están girando alrededor del Sol. ¿Sería una estructura estática? ¿Eso cambia en el tiempo? Sí y no. O sea, a Plutón lo han sacado hace poco, ¿no? Entonces, tal vez descubran otro
en tamaño más grande que Plutón, que había estado en el sistema solar, podría ser. No es una estructura estática, no solo por el tamaño del Sol. Se podría considerar estructura estática en el sentido de que hay una cantidad de planetas que están girando alrededor del Sol y es nuestro sistema solar, como estructura, que no va a cambiar en el tiempo. Pero hemos visto que sí ha cambiado en el tiempo. ¿Qué otro elemento podría ser una estructura estática? El oxígeno, Inge. ¿En qué sentido? Yo lo veo una estructura estática ya que según su composición siempre se ha mantenido así. Ahora no sé si se afectaría que otras variables como ya sea, no sé, la contaminación del ser humano afecta a este, pero creo que siempre el oxígeno se ha mantenido en una cierta estructura, nunca ha cambiado. Ok. Como lo conocemos químicamente hablando, esa composición de la molécula va a hacer que no cambie. Otro ejemplo. Una casa, Inge, ¿En qué sentido? en su dirección. Nunca va a cambiar del lugar en el que está construida. Ok. Podría ser entonces la ubicación de las casas en una ciudad. Sí. Aunque he visto hace una semana, 2 semanas en el periódico una noticia que en Estados Unidos alguien estaba cambiando de dirección y se estaba llevando su casa. Estaría fuera de nuestro ejemplo, pero considerando que no podemos mover nuestras casas, es una estructura estática. ¿Okay? La ubicación de nuestras casas es una estructura. El siguiente nivel tiene que ver con algo que se llama nivel de relojería, donde existe una dinamicidad muy simple, movimientos necesarios y predeterminados. El sistema solar, ahora sí, es un gran reloj, desde el punto de vista del hombre. Sabemos que cada qué tiempo va a dar una vuelta a la Tierra, sabemos cada qué tiempo va a dar una vuelta a otro planeta. Tenemos algo como una estructura dinámica simple, movimientos predeterminados, si quiere. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar? Aparte está la aparición del Sol. Eso significa que sabemos a qué hora va a salir el Sol en qué estación. Por lo tanto, sabemos que existen 4 estaciones, aunque en algunos países se ven más o menos estas 4 estaciones. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol y sobre su propio eje, o de los otros planetas. Un reloj o una máquina que haga algo bien específico. ¿Qué otro ejemplo podemos dar? Ya saben que si nos dan ejemplos se pone práctica. La aceleración de la gravedad o la velocidad de la luz. La aceleración de la gravedad. Bueno, tendría que ser... La aceleración de la gravedad en realidad es un parámetro, una constante específica en algún lado. No es algo que cambie. Aquí tenemos movimientos predeterminados. Por ejemplo, las fases de la Luna. ¿Cuántas fases tiene la Luna? ¿No saben cuántas fases tiene la Luna? Tiene 4 fases, Inge. Ok, entonces nadie se va a inventar una quinta fase. Y hasta se puede saber con exactitud en qué día va a cambiar. Es un nivel de relojería. Otro ejemplo. Miren hacia su ventana, ¿es de día o es de noche? De día. ¿Qué significa? Que a eso de las 6:30 de la tarde va a aparecer ¿qué cosa? La luna y se va a oscurecer. La O el noche. sol. La noche, va a pasar la noche. Entonces tenemos otros movimientos típicos. Día, noche, día, noche. Otro ejemplo.
¿Podría ser la mitosis en las células, Inge? Me parece que es un poco más dinámico, no tan predeterminado. Vayamos entonces al siguiente nivel. El siguiente nivel ya tiene una complejidad mayor. Es un mecanismo de control, también se lo llama cibernético, o nivel de termostato. Es un sistema cuyo funcionamiento se autocontrola. Nosotros somos un ejemplo de esto, porque somos un modelo homeostático. Hemos explicado la resistencia al cambio, ¿se acuerdan? Es un mecanismo de control. Si nosotros nos enfermamos, nos infectamos de algo, nuestro cuerpo va a intentar aislar la infección. Y en un tiempo, sin mucha ayuda, deberíamos volver a nuestro equilibrio. Mecanismo de control. La sobrepoblación de especies. Naturalmente se consideran por pestes o epidemias. Una plancha eléctrica tiene un termostato. Si ustedes podrían dejar a una plancha enchufada todo el día y no haber un incendio. Claro, una plancha, si quieren, con termostato. Si tienen una plancha antigua y la dejan enchufada todo el día, van a provocar un incendio. El aire acondicionado. En algún lugar van a colocar una cierta temperatura. Si la temperatura de afuera es mayor o es menor, va a hacer que haya una diferencia. Y por lo tanto va a provocar que ese dispositivo genere calor o genere frío para equilibrar. ¿Qué otro ejemplo podemos dar? Las compuertas de una represa eléctrica. ¿Cómo funcionaría? Para generar más vueltas del generador, abren las compuertas para que haya más flujo de agua. Sería un poco más complejo, pero ok, está bien, están generando más flujo de entrada hacia los generadores. Pero eso no es un autocontrol, si quiere. Es más manual, ¿no? Es función de lo que quieren hacer. ¿Algún otro ejemplo? Podría ser la olla a presión, ya que estas tienen una válvula que cuando la presión es muy alta se abre automáticamente para bajar la presión. Exactamente, ese es un buen ejemplo. Okay. Empezamos por aumentando la complejidad en algo que se llama sistema abierto. ¿Qué implica? Que los tres niveles anteriores eran sistemas de alguna manera cerrados, que su interrelación con el medio no era muy fuerte. Este nivel empieza con un sistema abierto, donde la interrelación con el medio ya es mayor. Y este nivel dice que la vida empieza a diferenciarse de la no vida. Y se llama nivel de la célula. Pero un ejemplo interesante es el fuego. Para que el fuego subsista, necesita ¿qué cosa? Oxígeno. Por lo tanto, está consumiendo oxígeno, se está relacionando con su medio para que el fuego subsista. Cualquier organismo, no importa cuán complejo o pequeño sea, va a ser ya un sistema abierto. Dentro de estos podemos considerar los de bajo nivel, principalmente a lo que son las plantas. ¿Qué estamos diferenciando en estos niveles de complejidad? Ya tenemos un esquema donde la planta puede generar otra planta a través de sus semillas, pero no puede moverse. ¿Quién puede moverse? El nivel animal. Ahora es un organismo, al igual que la planta, pero ya puede moverse. Y no solamente puede moverse, tiene receptores, los ojos, oídos, que de alguna manera le permiten tener un mayor poder de captar información. Tiene un sistema nervioso que una planta no lo tiene. Tiene un cerebro que una planta no lo tiene.
Entonces, los animales tienen algo que nosotros llamamos que nos diferencian de los animales, que ellos se mueven por instinto. Estamos comenzando la conciencia. ¿Será que los animales tienen conciencia? ¿Por qué nosotros nos caracterizamos como un nivel superior? Sabemos que existen animales que saltan 10 veces más su tamaño, que cargan 10 veces más su tamaño, que vuelan, que tienen vista infrarroja, que no necesitan comunicarse simbólicamente como nosotros o con sonidos, lo pueden hacer telepáticamente. Entonces existen muchas características de los animales que son superiores a nosotros. ¿Por qué los consideramos en un nivel inferior? ¿Qué nos diferencia a nosotros de los animales? La capacidad para pensar o razonar, tal vez, Inge. O sea, ¿significaría que los animales no pueden razonar, no pueden pensar? Me imagino que tienen mascotas y sus mascotas no reaccionan solo por instinto. Parece que toman decisiones. ¿Qué nos diferencia de los animales? Porque han visto que nos tienen ventajas sobre nosotros. ¿Por qué somos superiores entonces? ¿Por qué nos consideramos superiores? Porque tenemos conciencia de nuestra existencia. Ok, ¿y qué genera esa conciencia de nuestra existencia? Ustedes, bueno, el primer día he dado un ejemplo que decía, los ladrones no saben de sistemas, ¿se acuerdan? La conciencia tiene que ver con hasta el hecho de saber diferenciar el bien del mal. Y si sabemos que hay algo malo, aún así hacerlo. Deliberadamente. ¿Creen que los animales actúen por maldad, por envidia? O sea, no es positivo lo que nos diferencia, pero podemos entender que tenemos de alguna manera una diferenciación, una conciencia de lo bueno y de lo malo. Y nuestro libre albedrío nos permite decidir. Estamos conscientes de lo que hacemos y lo que sabemos. Estamos actuando en función de esto. Y no es nuestra comunicación, no es nuestro simbolismo lo que nos diferencia, sino el elemento de la conciencia. Ahora bien, es nuestra perspectiva. Desde la perspectiva de los animales, probablemente nosotros seamos inferiores a ellos. ¿Sí? Nuestra perspectiva. El nivel de complejidad superior tiene que ver con que un individuo, una persona, un ser humano, no puede vivir solo. Hasta la teoría creacionista nos muestra eso, ¿no? Que dice que Dios ha creado la costilla de Adán a Eva. Y creo que Adán ha tenido hasta más de una esposa. De cualquier manera, le ha buscado pareja para que no esté solo. Manejamos un nivel de organizaciones sociales. No en el sentido que el más lo dice, sino como elementos que necesitan unirse para hablar el mismo idioma. Y en organizaciones sociales tenemos la primera organización social es la familia. Pero luego los miembros de esa familia, por ejemplo, el papá va a pertenecer a una empresa, a un trabajo. Esa es su organización social, secundaria si quieren. Los hijos van a estar en escuela, en colegio, en universidad. Pero aparte de estar en la universidad, ustedes pueden tener un equipo deportivo, de fútbol, básquet, vóley. Pueden pertenecer a una comunidad
religiosa, de una iglesia, donde hagan algún tipo de actividad. Pueden pertenecer a los Boy Scouts, pueden hacer lo que sea, están perteneciendo a muchas organizaciones sociales. Y esa es la forma de relacionarse. Un ser humano no vive, un ser humano es un ser social y necesita socializar. Entonces, este nivel de complejidad es un poco más alto. Y el noveno tiene que ver con que para entendernos en esas organizaciones sociales necesitamos hablar un idioma. Cuando estamos en una comunidad religiosa, sabemos cuáles son sus reglas y sus protocolos y vamos a actuar en función de eso. Cuando estamos yendo a jugar fútbol, sabemos cuáles son sus protocolos y sus reglas y vamos a actuar en función de eso. No vamos a incorporar reglas de básquetbol cuando estamos jugando fútbol, por ejemplo. Entonces tenemos un sistema simbólico que representa a esa comunicación de esa organización social. Entonces tenemos muchos elementos como el lenguaje, la lógica, la matemática, las ciencias, las artes, la moral, la filosofía, las leyes, etcétera, 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 que nos relacionan. Hemos inventado cosas para relacionarnos. Estos 9 esquemas le corresponden a Baldwin. Si vemos aquí, el último de sus sistemas son los sistemas simbólicos. Pero muchos autores han considerado que faltaba algo. ¿Dónde entra la idea de la fe, por ejemplo? La fe religiosa. Si ustedes creen o no creen en algo, ateos o no. Si han leído el texto de Selakov, alguien creía que había alguien que manejaba el universo. ¿Quién era ese? Decía, el universo es un gran reloj. ¿Estaba siendo manejado por Dios? Más fuerte, por favor. ¿Quién estaba por encima del universo, según ese investigador? Ese texto de Selakov es muy bonito, léanlo. No por tarea, porque ya nos voy a dar tarea sobre eso. Él habla de una deidad, un Dios, la idea de un Dios, y es un reconocido investigador. Entonces, ¿dónde entra esa idea? ¿A cuál de estos 9 niveles de complejidad entra la idea de la religión, de la fe? Por ejemplo. Entonces, muchos autores que han visto que faltaba algo, han creado un último nivel y le llaman sistemas trascendentales a este último nivel. Aquello que no puede explicarse entra en este esquema. Por ejemplo, si existen espíritus o no, si existen las brujas, la idea de Dios, la metafísica, la religión, cualquier cosa que... Y se llaman sistemas trascendentales. Ya que han participado muy poco, se han llevado tarea. Quiero un ejemplo por cada uno de estos 10 niveles. Un ejemplo que obviamente no lo hayamos mencionado. ¿Está bien? Así que 10 ejemplos para estos 10 niveles. Uno por cada uno. ¿Está bien? Así me imagino que van a participar más en la siguiente clase.